Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme honor de contar con la presencia de un gran invitado de lujo. Él es Jorge Arzate Salgado, poeta y sociólogo mexicano, nacido en Toluca en 1966. Es doctor en sociología por la Universidad de Salamanca, maestro en investigación y desarrollo de la educación por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se desempeña como profesor de carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en nivel 2. Como poeta, ha publicado los poemarios Canciones para los Piratas Ausentes, ediciones del H. Ayuntamiento de Toluca, Centro Toluqueño de Escritores, Toluca, México, 1992, con el que obtuvo el premio Becarios en su categoría de poesía del Centro Toluqueño de Escritores, 1992. También Recuerdos de la Casa Azul, por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo Editorial Tierra Adentro, Ciudad de México, México, 1996, el cual fue merecedor del Premio Nacional de Poesía Joven de México, Elías Nandino, 1966. También está otro de sus libros, Pradera de Amazonite, ¿sí? ¿Está bien pronunciado? Sí, está bien, Ok. correcto. Bonobos, Editores, Ediciones del Bicentenario, Toluca, México, 2010. Princesa de Cristal, por parte de los poetas del 5 Editora, De las 5. de las 5. Sí, de las 5. Ok, perdón. De las 5 Editoras, Santiago de Chile, Chile, 2011. Sirena de Tule, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, Toluca, México, 2013, segunda edición en 2021. Em, Producto de la beca del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México, 1997. Otro de sus libros se intitula Como hilo luminoso, el mar, antología personal, 1992 a 2010, por parte del Fondo Editorial del Estado de México, colección Letras Suma de Díaz, Toluca, México, 2015. Poema en tres actos, por parte de La Colmena, pliego de poesía número 98, México 2018. Poemas de animales dulces y libidinosos, ediciones Letras de Barro, Puebla, México 2021. El aceite de las nueces, en Ícaro Ediciones, Chilpancingo Guerrero, México 2021. Producto de la beca del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México 2012. Entre 1996 y 1998 participó en el taller literario Joel Piedra, dirigido por el poeta y traductor Guillermo Fernández. Poemas suyos han sido traducidos al italiano, rumano, mazagua, catalán, francés, portugués y al braille. Ha realizado una intensa difusión de su trabajo literario, participando en recitales de poesía en forma virtual y presencial en México, España, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Rumania, Ecuador y Cuba. Su obra poética aparece en compilaciones y antologías virtuales e impresas publicadas en España, México y Colombia. Es miembro del Centro Toluqueño de Escritores AC, del cual fue programador de actividades. Actualmente coordina el ciclo de poetas contemporáneos del mismo centro, CTE-AC, y lo pueden encontrar en su página web www.jorgearzatesalgado.com. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, honrarnos con su presencia esta tarde de viernes, y pues un día después del Día Mundial de la Poesía, entonces Un día mayor después, festejo no así es. podía haber. No, Pues es un vamos. honor para mí estar aquí en tu programa, Letras a Contraluz, Ana Berta. Estoy así, me dejaste impactado cuando me dijiste que tienes 200 programas. ¡Qué barbaridad! Felicidades. Es una labor muy importante. Y sí, ayer el Día Mundial de la Poesía. Bueno, seguimos festejando el Día Mundial de la Sí. Poesía. Perfecto. Entonces, ¿qué le parece si para iniciar nos comparte uno de sus poemas en esa lectura en voz alta que siempre es necesaria, porque aparte de que conocemos la voz del autor, pues también nos deleitamos con el ritmo que va dándole a los propios versos? Le cedo la palabra y aunque no me voy a ver en pantalla, voy a seguir aquí.
Gracias, Ana Berta. Voy a leer del más reciente libro que se llama El aceite de las nueces, publicado por Ícaro Ediciones. El primer poema que forma parte de un monólogo. Aquí está hablando, está recitando un cortesano y un amante de la reina, de la reina. Este libro gira en torno a la historia de una reina y su imperio. Fuerza retumba en tu nombre, las manzanas tiemblan y el sol gime, sinuosa miga de carcajada en el puñal, tu lengua asoma la de piernas poderosas y senos abundantes. Eres tú, Galia, amada diosa, inhóspita de metal y límpidos dientes. Eres la del entrecejo azul y de oscuro latido en los sentimientos. Vestida como halcón, te colocas en las fauces del lobo pétreo del tiempo. Yo, tibio aliento, me pongo en tu glúteo derecho para soñar y amar y odiarte por siempre, como lo que eres, una perra diosa blanca, nacida de los instintos y de la memoria, que es la mejor inteligencia. Galia, sombra de mi corazón, te recuerdo como el vértigo que fuiste, siempre turbia por tu belleza descomunal de cervatillo manso. Te recuerdo con la tosca picardía del sexo. Te recuerdo como la atroz guerrera del bosque y del cielo. Te recuerdo siempre vencedora y con el soplo divino del no en la boca. Te encuentro ahora en la memoria con el asombro de 1000 peces ante la muerte. Aturdido estoy en este tiempo desértico frente a tu imagen tapiada por la ceniza. Gracias. Extraordinario. Un muy buen inicio que nos lleva pues a esta primera pregunta que es para mí trascendental por el hecho de que nos permite conocer la visión de cada poeta y cómo va construyendo el concepto de su propia percepción en cuanto a lo literario y poético. Y este es, ¿qué significa en su vida la literatura y la poesía? ¿Cómo es que surge su deseo de hablar a través de la palabra poética, de la palabra como tal, em, para llegar a transmitir al otro una sensación, una escena descrita a través de la poesía? A mí me costó mucho trabajo llegar a la poesía. Llegué a solas, a tientas, ¿sí? Husmeando un poco por aquí y por allá. Y yo llegué a la poesía por medio de la música, porque yo cuando era jovencito, hace muchos años, era músico, estudiaba música y fui músico de guitarra clásica. Y eso fue lo que me empezó a acercar a la literatura, ¿no? Me costó trabajo, pero ya después de los 20 años, ¿no? Pude concretar esa llegada en particular a la poesía, ¿no? Eh, y para mí hoy en día la poesía es algo fundamental porque creo que me define. O sea, la poesía siempre me está definiendo todos los días porque uno aprende este lenguaje poético, vamos a decirlo de esta manera, esta inteligencia poética. Creo que la poesía es una forma de inteligencia siguiendo al psicólogo Gagner. Creo que en particular sí yo podría decir, o mi hipótesis es que si existe inteligencia lingüística, ya existe muy particularmente un compartimento de esa inteligencia, que es la inteligencia poética. Y cuando tú llegas a esa inteligencia y la desarrollas todos los días, te define como ser humano y te define tu horizonte vital, dijéramos, ¿no? De tal manera que hay una correspondencia entre toda tu vida, tus 24 horas y además yo siempre creo que hay una correspondencia entre el sueño y la vida cotidiana, ¿no? Dijéramos, ¿no? Siempre he pensado esto y creo que el sueño, esa correspondencia de los sueños con la vida cotidiana y la poesía y esta manera de pensar poéticamente, me definen como un ser humano, ¿no? Y ya, ¿qué es lo que surge? ¿Qué es lo que queda de esa definición? El texto escrito, ¿no? El texto escrito es como
ese jugo, ese extracto, ¿no? De la vida, ¿no? Y que ya queda allí en un libro, en este caso, en los libros, ¿no? Y también creo que cuando ya queda en un libro, de alguna manera el texto poético se disocia de Jorge Arzate, ¿no? Sí lleva el nombre del autor, pero con el pasar de los años, el texto poético creo que adquiere vida, de alguna manera adquiere vida propia, empieza a crecer, ¿no? Después de repente Jorge Arzate vuelve a leer el texto después de muchos años y wow, pues encuentra otro texto también, ¿no? Sí, es una cuestión dialéctica, dijéramos, ¿no? Sí, siempre cuando nos releemos, pues nos vemos a nosotros mismos como nos veíamos en un pasado, ¿no? Y cómo ahora puede haber cambiado esa forma de vivir y de experimentar la poesía incluso y a nosotros mismos como poetas. Desde este punto, ¿qué función entonces cumple el poeta en el mundo que estamos viviendo actualmente y que está lleno de, ahorita con la crisis del agua, que está también otra crisis en cuanto a la guerra? em, entonces, ¿cuál viene a ser el resultado de convertirte en poeta y hablar desde la poesía en este mundo? Yo creo que, pues, sin entrar en grandes teorías, ¿no? Lo voy a decir como metáfora, ¿no? Creo que el poeta y su obra funciona, hay veces, como espejo, ¿sí? Es decir, cuando otros leen la poesía o nos escuchan, pueden verse reflejados a sí mismos, ¿no? Y eso a mí me ha pasado muchas veces en los recitales, sobre todo, ¿no? Cuando yo leo en alguna, por ejemplo, rápidamente, hace muchos años yo leí en una casa de mujeres que habían sido violentadas y leo un poema que yo había escrito para niños, pero las mujeres empiezan a llorar. ¿Sí? Y al final de la sesión se acercan y me dicen, bueno, yo llegué a las lágrimas porque su poema me generó recuerdos de mi vida violenta, ta, ta, ta. Entonces ahí claramente vemos que el poeta y pues su obra parece como espejo, pero hay veces también, no solamente es un espejo, sino es un cristal, ¿sí? Es un cristal que puede estar transparente, ¿sí? Y cuando somos cristal, ¿sí? Las personas pueden ver a través de ese cristal, ¿no? Y pueden ver nuestro mundo que nosotros les sugerimos en nuestra poesía, ¿no? Y ahí yo también creo que por eso es muy importante que el poeta genere otros mundos alternativos a nuestras realidades, ¿no? Incluso que traiga esos mundos del subconsciente, del inconsciente, ¿sí? Y que los ponga, porque hay veces nuestros lectores en nuestra obra, pues pueden ver a través de esa obra como un cristal, hay veces transparente, a veces opaco, porque también hay poesía que es muy críptica y no permite ver mucho o sugiere cosas, pero no son no tan claras, ¿no? Dijéramos. Entonces creo que es eso, ¿no? Finalmente, ¿no? Y otras cosas más, pero yo me quedaría con esas dos, ¿no? El poeta y su obra como espejo, ¿sí? Del otro y del mundo, y como ventana cristalina, ¿no? Que permite ver otras realidades, ¿no? De ese poema que nos habla, que leyó en esa casa para mujeres que sufrieron violencia, ¿lo tendrá a la mano? Sí, sí lo tengo en la mano. Si me permites, lo Sí, jalo sí, rápido. Un sí, momento, claro que sí. sí. Bueno, Mientras tanto, pues recomendarles que sigan el trabajo de Jorge Arzate Salgado. Ya saben que lo pueden encontrar en su sitio web con ese nombre.com y es un allí, texto sí, que se llama Canciones para los Piratas Ausentes. Y les voy a leer el primer poema. Tocas la puerta del sueño, escapas calurosa de mí, con música de caracola en tus manos, trepas sobre la escalera de mi cuerpo, huyes de toda montaña rocosa, de toda selva ardiente, sudorosa de melancolía, te agazapas dentro de alguna estrella, inexpugnable fortaleza para los hombres. Tiendes el cuerpo sobre la cueva del agua, sobre lo alto de su tinte miras a los hombres con sus sueños muertos, ríes con abundante ansiedad,
como para apoderarte de sus almas, confusas máquinas de miedo. Tórrido miedo que inunda nuestras sienes. Corres hacia el eterno de tu voz, futuro límpido de escamas, libre de ideas maléficas que se nos adhieren al cuerpo hasta roerlo, hasta hacer de él jirones de pasión. Madera calcinada por el faro que nos vigila. Dejas caer la escalera sobre el mar y sus olas, cubres tus labios con ansiosa alegría, no quieres volver nunca, quedas petrificada bajo tus sueños, pequeña niña de vestidos incendiados. Qué belleza de poema. Un poema, pues que se escribió más o menos en 1991. Se publicó en 92, ya tiene. Ya tiene. Sí. Y este poema, ¿cómo surgió? ¿Desde qué experiencia se detonó todo este mundo que nos está expresando allí, en unos En versos? aquellos años yo estaba fascinado por el surrealismo. Fascinado, fascinado. O sea, entonces leía teorías y veía cuadros, ¿no? Surrealistas. Bueno. Pero lo que me detonó al escribir este libro que se llama Canciones para los Piratas Ausentes es que un día me encuentro un libro de crónicas de piratas. ¿Sí? Que hablaba sobre los piratas, cómo los piratas llegaban a Campeche, ¿sí? Y atacaban el puerto, además a Campeche llegaron los grandes piratas de la época, ¿no? A atacar el puerto y cómo el puerto se defendía. Y esa lectura de esas crónicas de piratas en México y el surrealismo me detona a escribir este libro, ¿no? Así son las cosas en la poesía, ¿no? Son cosas fortuitas que se van dando y que te generan una idea literaria, ¿no? Sí, sí. Y más adelante le iba a preguntar justo cómo surgía su poema Canciones para los Piratas Ausentes, pero ya, Exactamente, ya ese es, quedó ese es. Después muchos ese. años, pasaron algunos años y fui a Campeche y digo, wow, pues nunca había venido a Campeche, pero como que ya me lo olía, ¿no? Sí. Literariamente, ¿no? Sí, 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 pues precisamente eso es lo que logran los libros, que nosotros nos podamos imaginar ese Claro. mundo y cuando estemos allí, pues también vivirlo desde lo que leímos y desde la experiencia como tal, ¿no? Eh, ¿Qué papel desempeña la educación en el fomento a la lectura de la poesía desde su punto de vista? ¿Qué tan fácil o difícil es que como docentes en este país en el que estamos se promueva la poesía en las nuevas generaciones? Creo que se quedó, eh, friseado o pasmado el video. Em, no sé si me puede escuchar. Bueno, mientras tanto, pues vamos a, esperar un poco al autor en lo que nos ponemos en contacto con él para que nos pueda seguir comentando de todo este gran bagaje cultural y literario que tiene y que nos está compartiendo para poder seguir disfrutando y festejando de la poesía.
ya nos pusimos en contacto con el autor, por allí hubo una cuestión de la luz, pero ya está por regresar. Entonces, pues mientras tanto, recomendarles que vean Letras a Contraluz, esta página dedicada y enfocada precisamente a compartir el gusto, la pasión por la literatura, por la poesía, desde las distintas voces poéticas, narrativas, ensayísticas, y que es este medio por el cual a través de la virtualidad nos convoca el amor por los libros, por la lectura, a disfrutar en comunidad virtual, en esta comunidad que se ha vuelto como una familia, de, de escuchar a otros hablarnos de su propio trabajo, de su obra, de cómo fue construyendo su voz, cómo se fue reconstruyendo a sí mismo a través de su escritura. Y es lo que estamos viviendo hoy también con Jorge Arzate Salgado, quien ya está de vuelta. Y em, muchas gracias por volver, Jorge. Gracias. No, gracias a ti. ¿Qué creen que se fue la luz en mi casa? No, no se Con preocupe, no internet pasa nada. incluido. No, no hay problema. Lo importante es que ya está de vuelta y bueno, estábamos con qué papel desempeña desde su punto de vista la educación en el fomento a la lectura de la poesía, porque a lo mejor sí se acerca más hacia la narrativa, pero a veces deja un poquito de lado la poesía porque llega a ser algo complicado en ocasiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer para que desde el medio educativo como docentes y como la familia en sí, se cree esa sensación de querer saber más de lo poético? Bueno, yo recuerdo que cuando yo estudiaba la primaria, los libros de texto gratuito, que eran muy bonitos, tenían mucha poesía y además traían una selección de poemas hermosos, ¿no? Eh, yo creo que los niños, sobre todo los niños de preescolar y de primaria, deben de leer poesía, porque la poesía es un arte total, ¿sí? Para mí hay dos artes totales, ¿no? Fíjense, creo que el cine es un arte total, ¿no? Porque requiere actores, música, guiones, pero la poesía dentro de su justa dimensión también es un arte total, ¿no? Y además es un arte total, porque el buen poema reúne idea, música, ¿sí? Eh, Muchos sonidos, ¿no? Lenguaje, un lenguaje, hay veces rico, ¿no? Pero en sí mismo el poema es un arte total que reúne una gran cantidad de elementos del mundo y de la vida, ¿no? Que esto es posible pues, por el poeta, ¿no? Entonces creo que los niños deben de leer poesía definitivamente porque genera esta inteligencia, desarrolla como ningún otro aspecto del arte, creo yo, ¿sí? Desarrollan esta inteligencia en torno al lenguaje, a la noción moral, ética y también a las nociones de la belleza. ¿Sí? Entonces, creo que es fundamental que los niños lean poesía, ¿no? Yo creo que hoy en día los libros de texto siguen siendo bellos, ¿no? Y deberían de tener mucha poesía. También es muy importante, esta es una labor que hacemos muchos poetas hoy en día, acercarnos a las escuelas, ¿no? Y sobre todo que los jóvenes, niños jóvenes, tengan la oportunidad de escuchar a un poeta, ¿no? Eso genera un montón de cosas, les gatilla un montón de cosas a los chavos, ¿no? Y eso es una experiencia fundamental para muchos jóvenes, ¿eh? Esto todavía es algo que es privilegiado para algunos jóvenes porque esto no es sistemático ni mucho menos masivo, ¿no? Pero sí debería ser una experiencia, por lo menos una vez en la vida escolar, sí, que un joven, un niño tenga la visita de un escritor, ya sea narrador o poeta, y que lo escuche en vivo, ¿no? Porque sí también hay que decir que la lectura de la poesía en vivo es otra cosa. ¿Sí? Genera una cantidad de cosas, de ideas, de imágenes, de sensibilidades, de sentimientos, ¿no? Impresionantes, ¿no? Entonces es fundamental.
Yo creo que hay dos cosas fundamentales para la formación de un niño y de un joven, ¿sí? Que es la música, ¿sí? Y la poesía, que van de la mano, de alguna manera, ¿no? Porque hay relaciones mutuas, ¿no? Fíjese que yo me acuerdo que en la secundaria una profesora de español nos recomendó una rima de Bécquer y desde allí nos invitó a dibujar lo que nos transmitían esas imágenes poéticas que estaban ya plasmadas, ¿no? Y eran dos lenguas de fuego enlazadas. Entonces, cada uno creó desde su propia visión, desde su propio entendimiento y cómo había percibido el poema. Y eso fue un ejercicio muy bello que también es muy recomendable. Y de lo otro que comenta, de cuando uno se encuentra por primera vez con en su propia escuela visitándole, ¿no? Un autor, eso me pasó en el claustro de Sor Juana con Alberto Chimal, que lo llevaron Ah, un claro. día y fue algo maravilloso. Ya después ¿No? estuvo Y como Alberto profesor. con esa imaginación que tiene, wow, por supuesto. Por Sí, cierto, sí, escritor de Toluca también, escritor sí, toluqueño, orgullosamente de Toluca. orgullosamente toluqueño. Em, Ahora, usted no solo se enfoca en la poesía, también es sociólogo. ¿Cómo fusiona sus conocimientos en sociología con lo poético? Sí, soy sociólogo, yo vivo de la, pues, de la sociología, iba a decir la poesía, no. Y esta pregunta me la acaban de hacer en un conversatorio que estuvimos la semana pasada en una universidad en Colombia, y yo le respondí así, de igual forma. La sociología le da mucho a la poesía, ¿sí? Le da teorías, datos, ¿sí? Reflexiones éticas, morales, ¿sí? Temas, porque la poesía es de temas, ¿sí? ¿Sí? Un poeta que solo escribe del amor está perdido, no llegará mucho, ¿no? Pero al revés, la poesía le da muy poco o nada, yo decía nada, a la sociología, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociología es una ciencia, ¿sí? Y ahí ya se distancia de la poesía, ¿no? La poesía es un arte, ¿sí? Y son completamente, ahí ya son completamente diferentes, dijéramos, ¿no? La ciencia, pues, como todos sabemos, pues tiene una epistemología, pues, científica que busca la falsación, etcétera, etcétera, y la poesía no. La poesía tiene su verdad, ¿sí? Y cuando la poesía es sincera, ¿sí? Eh, produce una verdad automática, ¿sí? Una verdad contundente, ¿sí? Una verdad y una moral, yo diría, ¿no? Contundente y que puede ser poderosa y demoledora de ciertas ideas, ¿no? Puede mover a la gente. Y también, y esto tiene que ver con la otra pregunta, ¿no? Que bueno, sí, la poesía, esa es la importancia de la poesía, ¿no? Esa verdad, sí, que la poesía propone, al mundo, ¿no? Sí. La poesía en ese sentido puede decir falsedades, sí, puede decir cosas falsas, sí, pero siempre dentro de su lógica, ¿sí? De su propia lógica, ¿sí? Y de su discurso y de su sentido que le da el poeta, ¿no? Y en ese sentido está bien. La ciencia no puede decir falsedades, ¿no? O sea, la ciencia siempre busca una verdad, aunque sea una verdad provisoria, ¿sí? Y la poesía puede decir mentiras, ¿sí? Pero dentro de su lógica verdadera, ¿no? No sé si me explico. Sí, se puede mirar desde lo subjetivo o desde lo objetivo, ¿no? A veces Así es, así es, no es que se diga como tal una mentira, sino que es cómo lo está viviendo esa persona, ese yo así poético, es, así y lo es, traslada al papel, ¿no? Pero no es que así sea es. como la verdad totalitaria de que No, no, esto no, se no. sabe que es blanco y es blanco, ¿no? Entonces, Así es, eh, así es. aquí se puede ver sus Sí, la matices. poesía propone, ¿no? Y Sí. cuando propone de manera sincera, vamos a decir de nuevo verdadera, ¿no? Es contundente la poesía, Ujú. ¿no? Sí, y siempre como que se basa en lo genuino, en lo que uno es, Algo como el ser genuino, auténtico. claro, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Qué ha representado para usted
ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, que también es algo muy importante porque no solo se basa en la creación, sino que todo tiene un trasfondo y es ir en busca de todos los orígenes hacia una Bueno, yo verdad, soy ¿no? miembro del sistema, pero como sociólogo. Ah, Entonces, ok. llevo una carrera de sociólogo en el sistema nacional ya larga, ¿no? Es curioso, yo casi cuando empiezo mi carrera como sociólogo y como profesor e investigador de ciencias sociales, ¿no? Casi al mismo momento empiezo mi trabajo como poeta. O sea, llevo lo mismo, los mismos años como sociólogo, haciendo un montón de cosas, y casi los mismos años como escritor, pero particularmente como poeta, ¿no? Ya son más de 30 años en la literatura, en la poesía, con algún tiempo que dejé, ¿no? Pero podríamos decir que sí son 30 años trabajando la escritura poética, ¿no? Y cada día más creo, yo en serio me siento cada día más comprometido con la literatura y particularmente con la poesía, ¿no? Con la obra, ¿no? Cada día más quisiera tener un poco más de tiempo, ¿no? Para escribir, aunque es curioso porque también hay, como ya decía yo, ¿no? O sea, como la poesía te va definiendo, te define todos los días, ¿sí? Creo que es como un doble pensamiento, ¿no? Este pensamiento, por un lado, racional, yo estoy pensando todos los días en mis artículos científicos, ¿no? En mis temas, ¿no? Pero curiosamente y paralelamente a este pensamiento, también yo desarrollo todos los días un pensamiento poético, los dos son internos, muy internos, ¿no? Pero ahí van, ¿no? He podido desarrollar estas dos formas de pensamiento, ¿no? Dijéramos. Y que también eso va construyendo otra forma de pensamiento crítico en cuanto a lo que se vive en la sociedad y cómo desde la poesía también se pueden abordar esos problemas Por sociales. supuesto, o sea, eh, la poesía como espejo y como cristal, ¿sí? Ujú. También nos permite ver más críticamente. ¿Sí? Sí, Y también por esta verdad genuina del poeta, pues hay veces el poeta arriba a críticas sociales demoledoras, ¿no? Muy agudas, ¿sí? Una crítica muy aguda de su tiempo histórico, ¿no? Y ahí también hay una relación entre poesía e historia, entre poesía y biografía, ¿no? Que es evidente y necesaria totalmente, ¿no? Yo también decía, y siempre vengo diciendo esto, que hay veces creo que ya ahora en el siglo XXI, cuando la sociología ha perdido mucha potencia teórica, ¿sí? La poesía queda como una oportunidad para hacer crítica, para hacer una crítica a la sociedad, una crítica necesaria, ¿sí? Dado los enormes conflictos de la sociedad contemporánea, ¿no? Y de las atrocidades que vivimos como sociedad, atrocidades brutales como la misma posible extinción de nuestra raza por una guerra nuclear, las guerras que vemos a nivel internacional, mundial, y la crisis de los sistemas democráticos, el surgimiento de nuevos sistemas totalitarios, a veces velados, ¿no? El surgimiento de nuevos estados de excepción, y eso al poeta le interesa y debe interesar, sobre todo en América Latina, ¿no? Que vivimos situaciones muy rígidas, preocupantes, ¿no? Em, ¿Usted tiene algún poema en donde aborde también estas temáticas? Sí, claro, sí, sí, sí. A ver, vamos, si encuentro. No sé si lo encuentro rápidamente. Sí, hay alguno. eh, a ver, si quieres podemos hablar de otra cosa mientras que lo encuentro. Sí, claro que sí. En el caso de su antología personal como Hilo Luminoso, el mar, es un título que a mí me fascinó porque está hablándonos bastante. Primero, el mar, todo lo que nos simboliza y que siempre cuando pensamos en él, pues es este vaivén de las olas, ¿no? Como la vida misma que a veces es muy tranquilas las aguas y otras veces
es una tormenta tremenda, ¿no? Em, Bueno, o, o sí, esta antología ha sido toda una fortuna. Fue publicada por el Fondo Editorial del Estado de México en su colección Suma de Días, que es una colección increíble, ¿no? Me parece, 82, 81 autores, en ese momento todos vivos, sí, de poesía, literatura, pero autores ya con cierta trayectoria en el Estado de México. Entonces sí ha sido, bueno, fue una suerte y un honor, ¿no? Tener este libro, es un libro maravilloso, ¿sí? Y bueno, en ese momento Félix Suárez, gran poeta y amigo, me preguntó qué quieres que salga en la antología, como Hilo Luminoso, El Mar, ¿sí? Antología personal. Y yo dije, mira, los 3 libros que en ese momento yo sentí que son emblemáticos en mi carrera, ¿no? Y dije, si es posible los 3 completos, ¿no? Porque son libros de largo aliento y yo sentía que mutilarlos era romperles totalmente su lógica, ¿sí? Entonces, afortunadamente, él aceptó y se publicaron 3 libros completos en la antología, sin prácticamente modificaciones más que de algunos de estilo, dijéramos, ¿no? Se publicó el primer libro, Canciones para los Piratas Ausentes, Recuerdos de la Casa Azul y Pradera de Mazonite. Los 3. Voy a leer un texto de Pradera de Mazonite que tiene que ver con esta visión del poeta también como crítico de su tiempo, ¿no? Nací en el país de los clavos y los martillos, en donde todos heredamos una cruz. Vivo en la cuerda de los desvalidos y zánganos, de los que siempre desean ser rehenes. Vivo en la cuerda floja del mercado, en el país del gran Q, que es nuestro altar de sacrificios, en una luz pálida que nace del subsuelo marchito, de la traza de la basura, en las banquetas más absurdas y frías y en el metal de los camiones. En este país somos ya el óxido de las chimeneas y el salitre de las tierras infértiles. Vivo en un horror tímido, disimulado en las sonrisas de fin de mes, en los suspiros de antes de la entrada, en las tiendas de raya, en los supermercados. Nací en medio de un río de concreto y un domo de celuloide que transmite imágenes a los ciegos y sordos y paralíticos. Nací aquí, en un enorme páramo que se llama Maclalcingo o tal vez Anáhuac, tierra de flor y canto. Gracias. bellísimo, bellísimo. Nos vas relatando todo lo que podemos como mexicanos llegar a ver y a vivir en un espacio urbano, ¿no? Donde parece que la ciudad a veces nos quiere Las devorar urbes por terribles que completo. tenemos en México, terribles así. Yo Sí, vivo en sí, sí. Toluca y la verdad es que la ciudad es cada día terrible. Ay, por allá es hermoso también, También pero el valle, sí, es que también el valle es muy bonito. sí, 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 sí. Como Wow, que sí, todo, está complicado. sí, sí. eh, Todos los lugares naturales como que se van perdiendo por esta Sí, sí, urbanización, ¿no? Y es algo, sí, pues, innegable y a la vez triste, ¿no? Porque también vemos sí, esta sí, explosión demográfica que ya también es como que, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar, no? así Pero es. bueno, en el caso de la importancia que ha tenido para usted haber logrado que poemas suyos fuesen traducidos a varios idiomas y justo que también se preocupasen porque estuviese en braille, ¿qué ha representado? ¿Qué ha significado? Bueno, hace algunos años yo no habría reparado en la importancia de la traducción, ¿no? Hablando con una poeta árabe, me decía, Jorge, tus poemas son buenos y dime, ¿ya los tradujiste? Y no. Dice, no, es que tienes que traducirlos
porque si no se quedan en un espacio muy pequeño, ¿no? Y a partir de allí digo, wow, tiene razón, ¿no? Y entonces empecé a buscar traducciones, ¿no? Actualmente hay algunas en algunos idiomas, ¿no? Y bueno, hace poco surgió el proyecto aquí en Toluca de la Academia de hacer un libro de poesía en braille, ¿sí? Y ha sido una experiencia, wow, porque el día que nosotros presentamos la antología en braille y llegaron unos niños a leer en braille, yo en verdad me quedé helado, ¿no? Fue tan emocionante y ahí te has traducir a otros idiomas, pero también al braille, porque todas las personas tienen el derecho a la poesía, ¿no? Entonces creo que fue muy atinado el libro en braille, ¿no? Creo que hay pocos, me parece que hay muy pocos, ¿no? Y que debería ser algo como también que se deben retomar los grupos poéticos, ¿no? Los colectivos poéticos, importantísimo, ¿no? Igual que cuando se hacen los audiolibros, ¿no? También usted tiene pensado También. convertir sus poemarios en un audiopoema, por así decirlo, para las Sí, personas que sufran de... de hecho, eh, en este libro, en la antología, viene un CD con voz del autor, ¿sí? ah, Por ahí hay algunos programas, sobre todo de radio, y sí, todavía ahí está un proyecto de audiolibro, ¿sí? Porque ahora ya la idea es colgar los audiolibros en línea, ¿sí? Entonces, por ujú. ahí está un proyecto, todavía no lo hemos podido cristalizar, pero creo que viene, sí. Primero Sí, Dios así será. importante también, importante, sí, ¿no? O Sí. sea, claro. Para escribir un poema, ¿qué es lo que se requiere desde su propia experiencia? Pues yo como te decía, es de la poesía una forma de vida, ¿no? Una forma de pensamiento, de sensibilidad cotidiana, ¿no? Lograr esta inteligencia poética, ¿no? Y que te permite traducir tus experiencias del mundo, tu lectura, ¿no? Es algo muy complejo, ¿no? Es traducir el mundo en este lenguaje que es la poesía, ¿no? Esta forma muy particular de arte y de lenguaje que es la poesía, ¿no? Por supuesto, lo que siempre se dice, hay que ser una persona, pues hay que leer, ¿no? Y bueno, sí, en general yo creo que un poeta debe ser una persona culta, hay que viajar. Creo que es muy importante los viajes, ¿no? Hay que tener comunicaciones luego entonces con otras artes, ¿no? Porque como yo dije, el poema es un arte total. Un poema es yo creo que si el poeta no tiene comunicaciones con la música, por ejemplo, con las artes plásticas, con la arquitectura, ¿no? Con las ciencias sociales, ya como forma de pensamiento, con la filosofía, ¿no? Con la historia, pues es un poeta yo diría muy imperfecto, cojo, yo diría, ¿no? Entonces el poeta tiene que experimentar todas estas relaciones, ¿no? Complejas y después hacer su traducción a la escritura, ¿no? Por supuesto, son procesos largos, son procesos complejos, complicados, inclusive contradictorios, ¿sí? Porque los poetas siempre estamos con contradicciones en este sentido, ¿no? No es fácil llegar y plasmar un poema, ¿no? O sea, un buen libro, pues lleva en lo particular por todas estas situaciones de comunicaciones, contradicciones, luchas internas, pues lleva mucho tiempo de trabajo, ¿no? Hay veces el público cree o mucha gente piensa que se escriben así poemas como hacer chilaquiles o huevos fritos y desgraciadamente no es así. Lleva mucho esfuerzo. Sí. Y mucho trabajo de corrección, de pulir Claro, poco a poco el texto, de sí, quitar, claro. poner. Luego tienes que tener así como tus amigos reales, ¿no? Que te van a leer y te van a decir, mira, esto mejor tíralo, ¿no? Esto vale, ¿no? Sí, tenemos así nuestros grupos de apoyo y de lectura crítica, son necesarios. Sin ellos, el poema tampoco prospera, ¿no? Sí, y el poema yo creo que es un asunto de largo tiempo, ¿no? De que va madurando. Sí, yo normalmente en mis libros, yo hago cuentas, ya
estadísticas. Un libro mío tarda 6 años en promedio. 6 años, no, de escritura no es que esté escribiendo 6 años, por supuesto, ¿no? Sino que pues hay un largo periodo de maduración del texto, ¿no? De pulir, de ir quitando, poniendo hasta que dices, ya, Sí, creo que está bien, creo que... Y al final el buen editor de poesía es el que da el toque final, el buen editor es el que dice, bueno, incluso te hace correcciones, ¿no? Entonces ahí termina el trabajo de un libro, ¿no? Por lo menos en una etapa. sí. Y Nace el también bebé, nace el bebé, como decimos, ¿no? eso, sí, dejar reposar el texto por un tiempo, ¿no? Porque Claro, también tienes eso que te da reposarlo, dejas reposar, te olvidas un rato de él, ¿no? Y después lo retomas, vas y uno tiene, claro, porque uno va avanzando su experiencia del mundo y pues ves diferente el texto, ¿no? Entonces empieza a decir, ah, caray, pues creo que mejor le quitamos, le ponemos, o de plano no lo publicamos. El poeta tiene que ser muy crítico, autocrítico con su, ¿no? Sobre todo. Sí, es difícil eso. sí, mucho, Sí, pero es tú- importante que no se deje la es autocrítica de lado importante, porque es es lo importante, que sí, sí. permite que uno también vaya creciendo como Claro, poeta y claro. como autor. Del taller literario Joel Piedra, que dirigió el poeta y traductor Guillermo Fernández, ¿qué experiencias, qué enseñanzas más bien le dejó? Bueno, como ustedes saben, el maestro Guillermo Fernández es uno de los grandes poetas de México, por desgracia, poco conocido, ¿sí? Y uno de los grandes traductores del italiano, ¿sí? Quizá el más importante que ha habido en México y en América Latina, y yo diría incluso en España. ¿Sí? Y yo llegué al taller, pero el maestro Guillermo vivió aquí casi 20 años en Toluca, yo llegué fortuitamente al taller, estuve unos 2 o 3 años asistiendo, y yo digo que fue mi formación fundamental, ¿no? O sea, yo el hecho de asistir al taller con Guillermo me forjó, me forjó. O sea, me forjó de una manera impresionante, porque el maestro Guillermo era, además de un ser increíble y de de un gran conocimiento, ¿sí? Él era un ser, un poeta, ¿no? Él amaba la poesía y la cuidaba. Él, híjole, era rudo, el maestro Guillermo, era muy rudo, porque cuando sentía que no había poesía, pues actuaba, era rudo, ¿no? ¿Por qué? Porque él siempre, sí, siempre, ya los buenos poetas, ¿no? Era muy crítico, Guillermo, quien lo conoció, era un maestro crítico, políticamente incorrecto. Y por eso Guillermo no se le conoce mucho porque era terriblemente incorrecto. ¿Sí? Era, bueno, terrible. Él corrió a varios políticos de su casa que querían irlo a saludar y al final los terminaba corriendo, ¿no? Y se hizo de muchas enemistades por su incorrección política. ¿Sí? Era inconforme con casi todo. ¿No? Pero para mí el haber conocido a Guillermo, haber estado por lo menos 3 años en el taller Joel Piedra, fue fundamental en mi escritura y en mi formación como escritor. Sí. ¿Tiene a la mano alguno de los poemas que creó dentro de ese taller? Bueno, algunos de los poemas de Pradera de Mazonite se crearon en ese taller, algunos. Ah, Puedo okey. leerles alguno al azar, realmente. Sí, sí, sí. Él sí leyó el libro, lo leyó, le hizo correcciones, Magnífico. entre otros amigos, ¿no? Pero Sí. sí, sí, les va a leer este poema. Creo que además está muy directamente relacionado con ese temperamento que tenía Guillermo. Dice, es el poema 19. Nadie nos bendice. Solo tenemos el frágil calor en las palmas de las manos que se deposita y luego se va. El único milagro que conozco es la música, pero eso es otra historia. ¿Quién nos iba a bendecir? ¿Para qué carajo? Si el universo es muy grande y nosotros tenemos tan poco tiempo. Nadie nos bendice en esta tierra de nadie.
Hay que meditar sobre los actos de las nubes y el sol. Solo en eso confío, odiosos mamíferos de carne y hueso. El maestro Guillermo Maravilloso. amaba la música, por sobre todas las cosas. Él decía que el arte superior era la música. Y la poesía, bueno, pues ya era como una hermana menor. ¿Sí? Y que van siempre muy de la mano. La verdad es que Sí, también van la de la poesía mano, es totalmente de muy la mano. musical. Sí, la poesía es música, sonidos, silencio, acordes, Ujú. pues cada Sí. palabra es un acorde, cada palabra es un acorde. ¿Eh? Ujú. Y eso es algo interesante, dijéramos. Sí. Claro, ¿no? Y O sea, con luego respecto hay muchos, bueno, nada más termino, hay sí, sí, algunos, sí. yo luego oigo muchos colegas poetas y los escucho y yo como siempre he puesto mucho acento en la musicalidad de la palabra y escucho a muchos colegas y digo, carajos, tienen oído de artillero, cero musicalidad. También luego depende de cómo vaya el poema, qué ritmo le deban de dar, a lo mejor también por eso. También, pero algunos así como que no se les da. Que luego uno escucha también, creo que fue, Pablo Neruda, que grabó sus, audios, leyendo los poemas, y los poemas son bellos, pero a la hora que lo escuchas con el poeta, sí te queda como que le faltó más de Claro. sentimiento, como que le metiera más del corazón y Sí, las bueno, entrañas en la esa es otra discusión, ¿no? Que traemos todos los poetas, cómo leemos en público nuestra obra, ¿no? sí, Y en efecto, hay poemas maravillosos, increíbles, pero cuando los leemos o cuando los leen, el poeta no sabe interpretar su obra, no sabe, ¿no? sí. Y hay poemas, luego resulta que hay poemas muy medios, pero se leen bien Ujú, y el poema crece y me crece, ¿no? Dices, wow, el poema no es muy bueno, pero creció con una lectura estupenda, ¿no? Entonces, sí, sí, muchos poetas también no saben leer su obra, esa es otra. Sí, entonces, sí. hay veces pues que empiezan a leer y pues sin un tono adecuado Otro tipo y de se aburre. arte también. Eso el público pues termina aburrido. Exacto, Ujú, es otro tipo de arte, sí. Yo diría que la lectura en vivo de un poema requiere también una cierta formación, reflexión, práctica, ¿no? Para no, y porque también, y esto es importante, yo siempre, y lo he dicho, creo que la poesía contemporánea hoy debe ser llevada a un nivel de arte, ¿sí? Y como arte ujú. total, tiene que saberse expresar en términos sonoros, ¿no? Sí, sin caer en la retórica del teatro o en la retórica de la declamación, que es El otra orador. cosa la Ujú, declamación, ¿no? Sino ujú. en el justo sentido de lo que es recitar en voz alta un poema, ¿sí? No es Ujú. declamación, ni tampoco es teatro, porque no podemos competir con el teatro, ¿no? Es otra cosa, digamos, ¿sí? Pero sí debemos, creo que el poeta sí necesita cierta reflexión y experiencia en este asunto de cómo leer la poesía, ¿no? Si tú me hubieras escuchado hace 30 años leer mis poemas, seguramente te hubiera sido en 2 minutos. Yo he aprendido con Ay, el no. tiempo, porque se aprende, sí, se aprende echando a perder. Claro. Y yo lo que considero es que, tal vez, cuando uno tiene la palabra poética, en sus manos, frente a sí, también es un poco combinar lo teatral con lo performático, Sí, hay con algo lo de eso, hay algo de oratorio, eso. ¿no? Yo lo Entonces comprendí hace ya algunos años en la Universidad de Salamanca. Llegó a leer Zurita, el gran poeta chileno, ¿no? Entonces llega Zurita y empieza a hablar bajito, pues presentándose, ¿no? Ya se notaba el Parkinson, pero hablando muy bajito, ¿no? Y bueno, después que se presenta, hace una explicación de lo que iba a leer, ¿no? Empieza a leer la poesía y ahí te das cuenta.
O sea, el poeta, Zurita, cambia el tono de voz, hace una voz engolada, potente, poderosa, y empieza a leer los poemas, y toda la gente, wow, o sea, de esa voz que empieza, y eso lo hizo a propósito, o sea, ya el poeta ya está, ahí ves que es un poeta ya muy bragado, ¿no? Y pues que cómo cambia el tono de voz, la postura, el cuerpo, y cómo en un minuto el público estaba absolutamente embobado y con esos poemas que tiene él increíbles. O sea, ahí te das cuenta cómo sí se requiere cierta capacidad de comunicación poética, un nivel de comunicación poética, ¿no? Es como Y un vos, don. y otro poeta, amigo mío, Sí. Luis, aquí de Toluca, el otro día, hace poco, me dijo, es que la poesía requiere voz. Y tiene toda la razón, requiere voz. Si no hay voz, el poema decae, ¿sí? Entonces, inclusive el poeta, pues si no tiene voz, hay que practicar, impostar un poquito la voz, ¿sí? Para poder salir adelante, sí. Interpretar el poema. En el caso de Princesa de Cristal, em, que fue publicado en Chile, ¿qué, qué ha em, representado y por qué decidió que fuera una editorial chilena? Bueno, Princesa Cristal es un pequeño poema de 9 actos que se publicó, me parece que en 2005 en Santiago de Chile por los Poetas de las Cinco. Es una editorial a cargo de Gladys Mendía, una extraordinaria poeta, gran persona. Y entonces un día Gladys me dijo, oye, mándame algo. Y digo, te mando esto, ¿no? Y dice, te lo voy a publicar, pero fíjate, Gladys lo publicó en unas hojitas así, que hizo con mi mimeógrafo, y entonces Princesa Cristal salió así y se regaló en Santiago, o sea, fue y regaló en los bares, en las presentaciones, se regalaba, pues, ¿no? Y creo que fue un acto muy generoso de su parte y bonito, ¿no? O sea, que además pues, que circulara un pueblo mío en Santiago, una ciudad con muchos poetas, con una actividad poética muy poderosa, ¿no? Quizá una de las ciudades con mayor actividad poética de siempre, de toda la vida, ¿no? Entonces fue algo muy bonito. Sí, claro. Ujú. ¿Por qué intitularlo Princesa de Cristal? ¿Y por qué dividirlo en 9 cantos? Bueno, Princesa Cristal bueno, no es bueno que los poetas expliquen su obra, pero rápidamente, Princesa Cristal es un poema que trata de una extraterrestre que llega a la Tierra, ¿sí? Y entonces que tiene una forma cristalina y empieza a experimentar el mundo, ¿sí? Es un poema breve, o sea, no es tampoco es un poema muy breve y que esa es la idea, ¿no? O sea, que llega una persona, un ser extraterrestre con forma cristalina, que empieza a experimentar la voz, el aire, los sonidos, el dolor, ¿no? La inteligencia humana, el hablar con otros humanos, ¿no? El amor finalmente, ¿no? Entonces, esa es la idea de Princesa de Cristal. Es un libro que se quedó, bueno, es un poema que se quedó a medias, realmente. O sea, realmente se produjeron nueve textitos y siempre he tenido la idea de volver a ese proyecto que me parece muy interesante y cómo se resolvió y terminar un poco una segunda parte, pero eso ya veremos. Allí, pues, se fusiona de cierta forma la ciencia ficción y la poesía, y eso me llama mucho la Sí, claro. atención porque regularmente no vemos eso más que en la narrativa habitualmente, ¿no? Entonces, No, la ¿por qué? poesía, no, por eso es un arte total, la poesía es un arte total porque se puede hacer cualquier cosa. Sí. Podemos conectar el inconsciente con la realidad, si podemos conectar la historia con la visión del poeta, las ideas, podemos hacer crítica social y por supuesto podemos generar mundos imaginarios, mundos incluso fuera de este mundo, ¿no? Sí, ahí hay un amigo
el maestro Roberto Reséndiz, que acaba de publicar un libro sobre los exoplanetas, ¿no? Se los recomiendo. Entonces, el maestro Roberto lo que hace es imaginar esos mundos, esos exoplanetas, ¿no? Y es un ejercicio de imaginación, de ciencia ficción, podríamos decir, impresionante, ¿no? Entonces, por supuesto, la poesía puede hacer eso y más. Eso y más. Ya para ir terminando, Jorge Arzate, te comparto los comentarios de Estefanía Licea. Dice que siempre Ay, gracias, maravillosa, saludos, Estefanía. saludos, la poesía de Jorge Gracias, saludos. Arzate, saludos. Em, y bueno, ya para ir concluyendo, em, ¿qué consejo le podrías dar a quien quiere dedicarse a la música, a la poesía, a la literatura en sí? Y ¿Y desde qué punto podrías decirles qué libros son imprescindibles para poder formarse como escritores? Yo a los poetas les diría que lean menos poesía y escuchen más música. Escuchen a Mahler, escuchen la obra completa, si pueden, de Beethoven, la obra completa de Mahler, la obra completa de, de, de este, ¿cómo se llama? De Mozart, wow, sí. Y en verdad eso ayuda mucho, ¿no? Y hay que leer, ¿no? Pero ¿qué creen? Hay que leer ensayo, hay que leer historia, yo, luego, los poetas leen mucha poesía, está bien, qué bueno, perfecto, pero deberían de leer más ensayo sociológico, teoría sociológica, historia, hay que leer novela, hay que leer filosofía, hay que leer Heidegger, hay que leer a Escuela de Frankfurt, ¿no? Porque, y otra cosa, hay que recorrer el mundo, hay que viajar sin miedos, ¿sí? Hay que conocer el mundo en todos sentidos, ¿no? Entonces creo que yo solo recomiendo. Y bueno, como poeta mexicano, yo siempre digo que para mí una lectura fundamental fue el Pedro Páramo. Pedro Páramo, a mí me parece la gran obra de literatura mexicana y universal. Entonces, para mí, toda mi obra, hay algo de Pedro Páramo, porque cuando yo leo hace muchos años Pedro Páramo, quedo, wow, ¿qué es esto? O sea, una maravilla. Lean a Pedro Páramo, sobre todo las nuevas generaciones que ya no les gusta leer mucho, ¿no? Pero sí vale la pena leer el Pedro Páramo, ¿sí? De Juan Porque Rulfo. aparte Juan Rulfo. atiende a distintos sentidos. No solo es lo que puedes imaginar a través de lo que te plantea de la vista, sino también de los sonidos, de los olores. Entonces, eso es Juan Rulfo, a Pedro través de Páramo su es un literatura. poema, es una novela, pero que es un poema en sí mismo, ¿no? Y es esa obra total es una obra total, ¿sí? Y en efecto, Pedro Páramo tiene una enorme musicalidad. Oigo los perros, oigo a los fantasmas, ¿sí? O sea, huelo cosas, qué cosa, que es una gran obra. Entonces yo recomiendo leer a todo mundo Pedro Páramo. Una recomendación maravillosa, extraordinaria, literal. Le dice Arzate Karen, muy bien, doctor, es admirable. María Jesús González Gracias, Alonso, Karen. un buen programa. Y Gracias, tiene razón, doctor. Jesús. Gracias. ¿Qué le parece si cerramos con sus redes Sí, sociales y un poema más que nos quiera compartir? sí, bueno, mis redes sociales estoy en Facebook como Jorge Guadalupe Arzate Salgado, y ahí estoy también, ahí pueden entrar a las otras redes, a TikTok, a todas, tengo de todo, ¿sí? Como Jorge Guadalupe Arzate Salgado, ¿sí? Y para cerrar voy a leer el último poema de El aceite de las nueces, sí, aquí habla la reina. Ahí está. En el viento subterráneo de las tardes, el titila el movimiento de la lluvia y su mesa de esperanza. En este desierto me asomo a todos los universos instantáneos de la muerte y la vida. Como un pez me sumerjo en las bocanadas de aire caliente que me dicen quién soy.
pertenezco a todos y al todo. Mi efigie se asoma como el coro de ángeles que avisan del nacimiento, del transcurrir de su tumultuosa lámpara de estrellas. Soy la madre que canta una vez más y por siempre hasta el último respiro de la luna por todos. Soy la verdad, soy el limo del río que les dará de comer mañana. Por dentro de estas arenas, en el profundo mar de los corazones de mis aliados guerreros, navego con la misma intensidad de las tormentas. Soy el eco de todos los truenos, sin olvidar que en el amor me hice lo mismo que de él tuve la locura y el vicio de la muerte. No reniego de las guerras ni de los soldados muertos, tan solo tomo estas palabras para arroparme de lo sucedido y sus miedos. Estoy en mi corcel a punto de otra batalla y suplico a los dioses verdaderos por su humildad para amarme y resguardar mi alma en la eterna noche que viene. Dulces ojos de mi amor, alegres risas de mi hijo, suaves plumas de mis aves aéreas. Todo esto me lo guardo en la faz del hilo de la melancolía para purificar y soltar mi talento como bálsamo eterno al fuego del tiempo. Que venga la música del vientre de las olas del mar, que salgan danzantes celestes para honrar lo que no debía olvidarse. Soy el olvido, el más divino, el más dulce, el más agrio para los que me aman y me amaron. Bendigo este desierto y a sus guardianes, astutos, salvajes, para que mi cuerpo incorrupto sea lavado por siglos. Pues muchas gracias, Ana Berta. Gracias. Luis Martínez dice saludos a Jorge, interesante escuchar su obra en su propia voz. Saludos, Luis. Gracias. Gracias. Y pues bueno, le agradezco infinitamente, Jorge Arzate Salgado, por habernos acompañado honrado con su presencia virtual aquí en Letras a Contraluz. Ha sido todo un placer escucharle y poder saber un poco más del que está detrás de esos versos, el poeta que está allí presente y también el ser humano que se hace notar a través de su obra. Muchísimas gracias también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Gracias, Ana Berta, y a todos los que nos ven. Gracias por su atención y saludos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.